Que tiene que ver con el hecho de que el asesino de Katherine Gómez, ojo, el ciudadano venezolano Sergio Tarache, rinda cuentas a la justicia peruana. Él se encuentra en este momento detenido en Colombia. Colombia tiene hasta el día de hoy, en las siguientes horas, para decidir si lo expulsa y lo pone a disposición de las autoridades o si nos va a llevar por un largo camino de extradición. Para analizar este tema y entender los posibles escenarios legales, estamos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, ¿cómo está? Muy buenos días ante todo. Muy buenos días, Omar, y muchas gracias por la invitación. Doctor, a ver, ¿estoy en lo correcto? ¿El plazo se cumple hasta hoy? ¿Cuáles son los posibles escenarios para este asesino confeso, además? Tenemos dos posibles escenarios, ¿no? Como tú bien has señalado, el día de hoy vence el plazo de detención que él ahora mismo está sufriendo en Colombia, y si es que no se le expulsa hasta que vence el plazo de detención, pues tendría que en rigor aplicarse otro procedimiento que es mucho más largo, que es el de la extradición. Ahora, el día de hoy dependemos plenamente de las autoridades colombianas, porque son ellas quienes tienen que finalmente tomar la decisión de si se procede o no a su expulsión, con un inconveniente adicional, que la expulsión se suele hacer, al menos como los tratados lo sostienen, al país de origen de quien se encuentra en Colombia. Así es que habría que ver también cuáles son los buenos oficios de las autoridades peruanas, puesto que esto se da siempre dentro de una relación bilateral. Ellos pueden proceder a la extradición, perdón, a la expulsión, pero habría que ver si las autoridades también están proyectándose a que sea necesariamente al Perú y no a Venezuela. Porque su ciudad de origen, buenos días, doctor Carrión, es Venezuela. Él es un ciudadano venezolano. ¿Cuánto suma o cuánto implica que en un interrogatorio él haya dicho ya el paso a paso, ¿no? Más allá de excusarse y decir que él no planeó una fuga, pero se ha dicho que fue a comprar el combustible, hay imágenes, ha reconocido el ataque, hay imágenes de la Plaza 2 de Mayo cuando Katherine está intentando darse vueltas para apagar las llamas de su cuerpo. Es decir, todas estas pruebas, ¿qué tan necesarias, qué tanto suman en el proceso que se podría seguir en estos momentos? Suma definitivamente, Joana, porque debemos de resaltar que en casos como estos, en ocasiones no se tienen pruebas tan directas como las que sí se ostentan en este caso. Tú has mencionado, tenemos la filmación, el propio reconocimiento del autor del delito, lo que hace que pueda apuntalar y sedimentar una mejor investigación en el Perú, con lo cual incluso se podrían acelerar los tiempos de investigación hasta proceder a una acusación directa. Y eso definitivamente afianza la posición del Estado peruano frente a Colombia, en el sentido de que las evidencias son tan abrumadoras de que debería de proceder a la expulsión. Y también, si nos ponemos en el segundo supuesto, es decir, ¿qué sucede si es que no expulsan finalmente al ciudadano venezolano y más bien se activa este proceso de extradición? Pues todas las evidencias que acabas de mencionar, Joana, serían suficientes como para probar una causa, como ellos le llaman causa probable, para definitivamente proceder a su extradición, pero ya no bajo el riesgo de que sea extraditado a Venezuela, sino ahí sí ser extraditado al Perú. Ahora, doctor, a ver, ¿y qué va a pasar si hoy el gobierno colombiano no accede a la expulsión, y no solo a la expulsión, sino a ponerlo a disposición de las autoridades peruanas, que es lo importante? ¿Este sujeto, este asesino confeso, puede quedar libre en Colombia o pasa a ser detenido, recluido en una cárcel colombiana mientras dura el proceso de extradición? El día de hoy vence el plazo de detención en contra del ciudadano venezolano. Si es que no procede a expulsar el Estado colombiano a este ciudadano, tendría que dejarlo libre, ¿no? Y eso es una situación que en realidad complicaría las cosas, porque habría que ver si es que este pedido, por ejemplo, se sustenta ya más bien en un trámite judicial, que es el que se tendría que seguir de proceder a la expulsión. Es decir, todo el proceso que sigue desde la solicitud de la Fiscalía en Perú a la Corte para que la Corte acepte la extradición. La Corte tendría que postular también con auxilio del Ministerio Público y del Ministerio de Relaciones Exteriores al Estado colombiano y seguir todo el proceso que también en su oportunidad, y hemos conversado sobre Toledo, se han seguido hasta el día de hoy. Doctor Carrión, ¿hay algún tipo de recurso que pueda, digamos, en esta parte, desde el Estado peruano, ampliar justamente este plazo, aunque sea unos días más? Porque la posibilidad de dejarlo en libertad no solo hace que uno se le escarapele la piel porque conoce perfectamente el caso, sino que nos ponemos en los zapatos, en los sentimientos en estos momentos de la familia, y ellos han rogado hasta el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decir, escúchenos, esto no es un tema político, es un tema totalmente
judicial. Claro, y entiendo que la propia madre de la víctima se encuentra en estos momentos en Colombia, conjuntamente con Rosario Sacieta, para tratar de gestionar ¿Pero hay algún proactivamente. recurso? En efecto, sí puede haber un recurso, pero esto depende, por ejemplo, del reciente pedido de prisión preventiva que fue aceptado por el Poder Judicial. Entonces, lo que se tiene que hacer es precisamente tramitar la ejecución de esa medida ya adoptada por el Poder Judicial, pero ante las autoridades colombianas, para que, así como en otros casos, sea detenido con fines de extradición. Eso lo puede hacer el Estado colombiano, pero siempre dependemos de la rapidez con la que reaccionen los propios estamentos burocráticos peruanos. Doctor, a esta hora permítanos cambiar un poco el tenor de la información y queríamos su análisis, su comentario sobre lo que ha dicho y referido el ministro de Educación, Óscar Becerra. Él aprovechó un evento público del Colegio de Abogados de Lima para pronunciarse a favor de la pena de muerte y de un retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Textualmente, ojo, dijo lo siguiente: el mundo caviar odia la escuela privada porque no les van a pagar consultorías que no sirvan para nada. Traigamos los vouchers, en referencia a las consultorías realizadas en gobiernos anteriores, pero también traigamos la pena de muerte y salgamos de ese adefesio que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el perdón de los adefesios. Es lo que ha dicho en palabras textuales nada menos que el ministro de Educación. Se pone nuevamente sobre la mesa este tema, ¿no? Salirse de la corte, la pena de muerte. ¿Esto técnicamente es viable? Técnicamente no, Omar, y yo creo que ya el ministro de Educación nos tiene acostumbrados a una serie de exabruptos. Yo creo que este es el último, y también habría que preguntarnos si es una posición personalísima del ministro o si más bien es una posición que en algún momento pueda amparar el propio gobierno como posición de Estado. Yo lo dudo porque en su oportunidad el propio ministro Tarola señaló que si no se le daba la razón a Dina Boluarte en las investigaciones que estaban en curso, él dijo que iba a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual, y siendo constitucionalista también el primer ministro, entiendo de que debería estar en desacuerdo con ello. El problema es de que no salen a desmentirlo, ¿no? Y que de alguna manera esta posición que ya ha brindado el ministro de Educación podría entreverse de que también es una posición que pueden compartir algunos del gabinete ministerial. Y queda flotando justamente como una posibilidad abierta en un escenario complejo, pero que pondría a nuestro país en una posición ¿de qué? Nos convertiríamos en una paria internacional. Recordemos que han habido ya muchas propuestas para retirarnos del Pacto de San José, que a la vez nos enmarca dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, y eso garantiza la defensa precisamente de estos derechos de peruanos quienes se ven agraviados con alguna decisión del Estado. Y es muy complicado proceder a una exclusión por parte del Estado peruano, al menos de este pacto, puesto que tendrían que seguir muchos procedimientos que implicarían que en rigor todos los estados nos califiquen como un estado que no respeta de ninguna manera los derechos humanos, y eso es muy complicado que suceda al menos en este gobierno. Doctor, perfecto. Muchísimas gracias como siempre por su análisis tan claro. El doctor Andy Carrión, abogado penalista sobre diversos temas. 7:45 de la mañana, tenemos que escuchar a nuestros anunciantes, pero venimos todavía con más aquí en la rotativa del aire de RPP, la voz de todo el Perú.